Buenas noches, bienvenidos. Tenemos una oportunidad maravillosa de conversar con alguien que nos va a traer mucha resiliencia, mucho aprendizaje, mucha enseñanza y sobre todo mucho amor. Nuestra invitada de hoy se llama Oriana Olaizola, una valiente chica venezolana residenciada en México, guatireña, egresada en desarrollo humano en bioenergía. Actualmente cuenta con una casa de paso para niñas, para jóvenes adolescentes madres que a las que le ofrece ayuda. ¿Sí? Vamos a invitarla para que se una con nosotros. Que ella hace un maravilloso trabajo, una excelente chica. Oriana, ¿cómo estás? Hola Rafael, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Muy bien, están bien. Muy emocionado de tenerte aquí compartiendo tu historia con nosotros. Como les estaba diciendo, eres una guatireña que se Así fue a es. México, vecina nuestra prácticamente, que se fue a México a los 18 años, entiendo, Sí, ¿cierto? correcto. A los Ujú. 18 años y emprendió una vida y una carrera prácticamente desde cero. Oriana, en la información que me llegó, hay una Sí. parte que hace énfasis y que la voy a leer. Dice, Ujú. desde hace 4 años me encontré con un concepto de Dios más allá del arrepentimiento. Y este mismo me permite hoy ver la vida desde una misión. Oriana, ¿quién eres tú y cuál es esa misión? Bienvenida. Bueno, gracias. Yo también me encuentro pues muy emocionada de estar aquí. ¿Me escucho bien? Escucho perfectamente. Va. Este, ¿Quién soy yo? Qué buena pregunta para empezar. De Ujú, repente entramos en la disyuntiva del quién soy, ¿no? Y cómo creo el concepto de mí. Y justamente me arraigo de ello y tengo claro que soy una persona en formación constante y fiel creyente de que todo lo que llega es en el momento exacto que ujú, tiene que llegar. Esto bien ujú, sea situaciones complicadas, situaciones retadoras, sobre todo, ¿no? Pero si hoy me ujú, preguntaran, como tú hoy lo haces, ¿quién soy yo? Yo soy una persona sumamente creyente y aferrada a Dios, principalmente, y ujú. también creyente, fiel de que el altruismo se sigue presentando en una y mil formas, solamente que a veces no sabemos por dónde iniciarlo. Ahora sí que consta de las situaciones que se nos vienen presentando, que se nos pongan enfrente. ¿Tú crees que hay lo que yo llamo un hilo conductor mágico que te lleva y te traslada de un lugar a otro, de un lugar a otro y te lleva a donde estás hoy día? Sí, es como un tejido, es un Ujú, tejido, incluso de la sociedad hablamos que hay un tejido social, ¿no? Y que el mismo tejido social te lleva a conectarte con otras personas. Y ese mismo conectarte con otras personas también te lleva a conectarte con las situaciones, ¿no? Y que esas situaciones con las que te vas conectando te hacen formar la persona que hoy eres. Tú puedes decir que agradeces lo que ha ocurrido en tu vida por quien eres hoy día. Totalmente. Creo que si todo lo que ha ocurrido en mi vida hoy no fuera la Oriana que soy, esa persona que piensa en los demás, que ve situaciones complicadas donde quizás a veces no las veía, donde ve retos donde no los hay. Para mí todos los días levantarme es un reto de vivir, es el reto de vivir, ¿no? Levantarme
hoy es vivir en un reto y no un reto hablando de vivir a la deriva, sino un reto de hoy qué voy a hacer por mí y por los otros. Hoy en qué voy a impactar en la vida de los demás. Excelente. Tienes una vocación al servicio maravillosa. Sí, Muy, muy, muy bastante amplia. maravillosa. Y ¿De dónde bastante nació? amplia. Bueno, ya más adelantito hablaremos de dónde nace todo esto. Oriana, cuéntanos sobre ese viaje a México a tan poca edad. Me ha ocurrido bastante que los jóvenes a esa edad, 18, 19, 20 años, son más valientes para este tipo de aventuras. Pues a mí me costó un mundo venirme a Chile y adaptarme, eh, y llegué con muchísimo miedo, te lo confieso, pero he notado que en las entrevistas que he hecho que los jóvenes les es más fácil ese espíritu aventurero. ¿Cómo fue para ti salir de Venezuela, llegar a México? ¿Por qué escoges México y, y no otro país? Ok, bueno, para mí salir de Venezuela fue dejar todo lo que conocía, sobre todo. Dejar comidas, costumbres, amigos, familia, dejar todo lo que una vez para mí fue cómodo. Y en efecto, como lo dices, quizás eh, a los jóvenes ahorita se nos hace pues más fácil, ¿no? Ujú, Incursionar en otro lugar o irnos y ujú, atrevernos. Pero hablando específicamente de los que estamos en Venezuela, bueno, la situación país nos expulsó un poco. Yo siempre lo hablo de que yo no me fui, a mí me corrieron de mi país. A mí me corrieron porque había demasiada inseguridad, porque había hambre, porque había escasez, porque no tenía los medicamentos para ayudar a mi mamá en su enfermedad, porque no tenía los medicamentos para mí. Entonces yo decidí, ¿no? Incursionar. Y en ese incursionar me encuentro con el reto de, ¿a qué? ¿A dónde? Afortunadamente ujú. tenía a mi hermana, ya tenía 2 años viviendo aquí en México, sobre todo aquí en Ah, qué bueno. Guadalajara, ajá, y ella fue como la puerta y fue así como de hoy tienen esta opción, hoy hay una puerta abierta para ustedes y la familia siempre los va a recibir, ¿no? Y aquí están los boletos y vénganse. Afortunadamente fui de las que salí todavía por avión, no me encontré ninguna travesía, que me detuvieran, que la migración, nada de eso. Pero sí Sí. fue ok, estoy aquí donde no tengo a más nadie que a mí misma, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino. ¿Qué hago con esto? ¿No? Ujú, El qué hacer. Porque realmente siento que el tema del el ser adaptativo es un ujú, reto también muy grande, porque adaptarse a todo, desde la comida hasta el aire, para mí fue impresionante y el primer episodio que viví fue entrando octubre, un frío terrible ujú, y una bronquitis que no se me quería quitar. Y que hasta el sol de hoy, ujú. cada cambio de clima es un recordarte que tus pulmones o tu cuerpo nació en otro lugar y que este cambio de clima siempre va a recordarte de Mm, dónde eres. Para mí sí. siempre ha sido como algo muy para resaltar. ¿Y por qué elegí México? Bueno, porque uno tenía a mi hermana aquí y dos, decido quedarme aquí porque aquí fue donde estudié mi carrera, aquí armé Ujú. vida, aquí pues ya me comprometí, ya hice mi proyecto y todo. Entonces, y hoy por hoy digo, no, para mí subirme, a lo mejor irme a Estados Unidos o demás, no es una opción. México me ha tratado demasiado bien como para yo ahorita pensar en retirarme de este país. Ujú. Oriana, te estaba comentando que me costó mucho el hecho de estar aquí, en Chile y de asistir a una reunión de la empresa donde trabajaba, porque no entendía nada. Y yo creo que también el dialecto, o el modismo mexicano también es complejo de entender, aunque, bueno, por nuestras raíces y la música que escuchamos de México era como más sencillo. ¿Te fue Ajá. complicado, ese iniciar en México? Eh,
Fíjate que me pasó algo raro porque en temas como mm, me costó mucho entender el albur, que es allá la burla, ¿no? Eso fue como mi mayor reto. Mm, Y era como ujú, que me hacían una burla y me montaban un chalequeo, por así decirlo, y yo así ujú, como, no te estoy entendiendo. No sé cómo reaccionar ante esto. O palabras en doble sentido que yo, ujú, no te entiendo. Quiero que sepas esto. Pero luego me fui adaptando, incluso es el acento, siempre me dicen pastelera, ¿no? Porque el acento, pues ya casi escaso. Aunque aquí trato como de hablar lo más venezolano posible, el tema ujú, incluso de adaptarme, porque tuve, ujú, bueno, a mí también me pasó, para empezar los primeros trabajos que tuve aquí, malísimo. O sea, la paga súper ujú, poquita y la exigencia 3.000 y era de, no tienes que decir así, tienes que decirlo de tal manera. Ejemplo, la pala, ujú, ¿no? Entonces, pásame el recogedor y yo, ¿qué es un recogedor? Para mí era una pala, ujú, para mí una pala de ujú, siempre y yo buscando el recogedor y yo, ¿pero qué ujú, objeto será ese? Me imagino que es algo que recoge, pero no sabía exactamente a qué se ujú, refería. Y tuve sí, peculiarmente una jefa, por así decirlo, que me retó ujú, demasiado en el habla, en entender como otras cosas. Y le agradezco, aunque en ese momento no lo entendía, pero hoy le agradezco que me haya impulsado a aprender otras cosas que yo no sabía, porque yo aquí no había nacido. Y todavía, 9 años después, yo todavía hay cosas que, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? ¿A qué se ujú. refiere? También me pasa, también me pasa. Ujú. De esa persona que no entendía nada, ahora doy charlas y doy capacitaciones y hago demostraciones de software y ese tipo de cosas y pues me siento de alguna manera cómodo. Es como tú dices, es un proceso de adaptación. Hay que, Ujú. y el ser humano se adapta, y sobre todo Sí, los jóvenes. Eh, así es. ¿Qué retos emocionales y financieros tuviste que superar en tus primeros días aquí en México? Emocionales, bueno, haber dejado todo porque estaba entrando en una muy buena empresa, acababa de iniciar 5 meses, entonces fue dejar la empresa, dejar una carrera trunca, porque, bueno, me gradué temprano, inicié universidad luego, inicié el curso INSE, entonces fue todo como muy rápido, pero Mm, emocionalmente creo que fue lo más impactante, tener que dejar todo y volver a un lugar donde no sabía ni siquiera cómo hacer amigos. Y hasta sí. la fecha, sí te puedo decir, mi vínculo social es súper pequeñísimo, pero es porque obviamente, Mm, y quiero entender que mm, me costó mucho relacionarme con venezolanos aquí en México, fíjate. Eso fue uno de los retos, porque era como, ya tenían 20, 15 años aquí y los planes que ellos ya tenían eran como muy cuadrados o cerrados a tenerlos con ellos. Entonces, entiendo. llegaba un venezolano nuevo y era como, uy, no, apenas va llegando. Y era como, Ujú, pues sí, apenas voy llegando, ¿no? O sea, no puedo ni tener como tú, ni ser como tú, porque no puedo con esto. Y financiero, sobre todo el tema de los empleadores. Eso es algo que quiero recalcar y decirlo y que quede grabado. Estoy muy agradecida de México, pero siento que hubo mucho abuso a nivel laboral, sí. sobre todo con el tema financiero, porque te estoy hablando de que me pagaban 600 pesos a la semana cuando aquí el salario mínimo semanal son 2.000, ¿no? Más o menos Wow. relativamente. Y era trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos, de 8 de la mañana a 3 de la mañana al día siguiente, y otra vez al día siguiente, 8 Wow. de la mañana. Un horario súper explotado. ¿Y por qué digo que lo quiero grabar aquí? Porque es importante que también nos demos un valor, ¿no? Un poquito de querer, de decir, no, o sea, sí necesito, pero tampoco porque necesite tengo que exponerme a esto. Porque aparte yo estaba estudiando en la universidad y mi hermana me apoyaba, pero obviamente yo entendí que llegó el punto en que yo tenía que sustentarme por mí misma y cuando salía a trabajar uno no conseguía empleo porque, bueno, no tenía documentación y si pensamos que Estados Unidos es difícil,
México le viene llevando dos morenitas al tema de encontrar trabajo siendo extranjero. Eso es No, un tema no, no importante. te creas, no te creas. Chile también fue bastante duro, también fueron trabajos muy explotados y con muy poca paga. Sí, sí me tocó vivirlo y me identifico mucho contigo y créeme que no es algo que les pasa solo a México, sino también a otros países. En un Sí, me principio fue muy imagino. duro para mí, Sí, me fue muy imagino. duro Entonces, para mí. ujú. Y esto pues me llevó a seguir adquiriendo pues otras cosas, buscar otro tipo de trabajo. Ahí fue Ujú. encontrando que ganar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pero ya ahorita, afortunadamente, bueno, hace 5 años me encontré un trabajo más estable, terminé de sacar la carrera y la Ujú. maestría, pues ya toda la especialidad y actualmente pues negocio propio, por así decirlo. Excelente, eso es muy bueno. Dentro de las cosas que tú me conversaste o que conversamos o que vi previamente sobre ti, hablaste de la película Sonidos de la Libertad. Ujú. Dices algo así como que marcó un antes y un después dentro de tu vida. ¿Cómo influyó eso en lo que ahora llamas tu misión de ayudar a las adolescentes y de qué manera te motivó? ¿Has visto la película, Rafael? Sí, lo he visto. Nada. Bueno, esa película, bueno, hace 5 años, voy a hablar un poquito como de, ahora sí, la trayectoria, ¿no? De la casa hogar. Hace 5 años ingresé a una casa hogar que trabaja con adolescentes y mamás víctimas de abuso y violencia intrafamiliar en estados de vulnerabilidad total, ¿no? Desde situación de calle hasta violencia, bueno, muchas cosas. Entro Ujú. a la casa y me enfoco mucho como en el tema terapéutico, de hecho por eso entro ahí, me dijeron, oye, creo que eres un buen elemento para poder acompañarlas en una casa de religiosas, se llama Casa del Refugio, está ubicada aquí en Guadalajara, y bueno, con tu figura como seglar, quizás ella les puede ayudar, tu juventud, tu carisma, ¿no? Y todo esto, claro, entro y me doy cuenta que, o sea, que en realidad sí, sí vivimos en una fantasía total, ¿no? De respecto a los problemas mundiales, porque esto para mí es un problema que pica y se extiende y que no deja de crecer. Y te estoy hablando de niñas de 10 11 años ya con sus bebés. Y, y es complicado verlas llegar y que ellas digan, no, es que yo lo quise, no, es que fue mi culpa, porque yo me fui con mi vecino que tenía 54 años cuando yo tenía 11 años. Wow. Y es como, no, como yo te digo que no es tu culpa ni que tú lo quisiste. Hubo una manipulación total detrás de todo esto. Y eso lo Totalmente. vemos en la película de Sonido de Libertad. O sea, la manipulación del poder adquisitivo, el poder económico, que es lo que hace. O sea, el papá se vio obligado a entregar a sus hijos porque querían que crecieran y era como una salida económica para ellos. Pero ¿qué pasó al final? No, pasó que los niños realmente fueron víctimas de abuso sexual, explotación infantil. Y cuando yo veo la película digo, esto es más de lo que yo veía, porque en la casa solo recibimos un máximo de 25 Ujú. adolescentes, pero ¿cuántas adolescentes realmente hay en este estado? Que no tienen ayuda. Y que no tienen ayuda y que no tienen quien las escuche y que no tienen quien vea por ellas y que viven castigadas de esta sociedad que hemos creado de indiferencia hacia el dolor del otro. Para mí me es indiferente que a ti te duela o que a ti o sea, ¿para qué abriste las patas? Era una frase que no sabes cuánto me resonaba en la cabeza y decía, es que ojalá y hubiera sido porque abrió las patas. Ojalá hubiera sido por eso, pero esa no es la causa. La causa es que la mamá la vendió porque quería los 500 pesos del día. Esa fue la causa, ¿no? Wow. Y que desde los 6 años está siendo víctima de abuso sexual y nadie lo está viendo y todo el mundo, y las tías sabían y el papá era el abusador y el tío era el abusador y el abuelo era el abusador, porque eso sí, y hoy quiero dejar este mensaje también aquí en claro, el abuso nunca viene de afuera, el abuso siempre viene de casa, siempre. No hay un Wow. abusador que sea el vecino o el que trabajaba, no. El abuso siempre, papá, abuelos, tíos y hermanos, primos.
¿Y por Wow. qué? Porque para mí también significó mucho porque yo me imaginaba en sus historias y dije, claro, es que yo hasta los 22 años fue que me di cuenta que yo estuve en la misma situación que ellas. La única diferencia es que yo no tuve un embarazo. Entonces, por eso para mí la película marca un antes y un después en mi vida, porque me doy cuenta la cantidad de personas que por miedo guardamos silencio a que seamos descubiertos, porque el abusador siempre va a buscar que tú te sientas culpable de lo que está pasando. Como para sentirse cómodo. Exactamente, y para que no ser descubierto y poder seguir no nada más contigo, sino con los otros. Mm. Eso siempre va a estar en la mente de un abusador. Siempre voy a buscar al más vulnerable. Bueno, uno es la persona vulnerable y dos, hacerlo sentir tan culpable que no pueda hablar, Claro, ¿no? Entonces, por eso porque marca un... no es algo cómodo de conversar y de contar y de expresar. Y si a eso le asumas que te hacen sentir culpable, peor todavía. Exactamente. Y créeme que 21 años después fue que yo lo entendí, Rafael. Y esto no es un secreto para las personas más allegadas a mí, por eso me atrevo a hablarlo hoy. Wow. ¿Por qué? Porque la persona era muy cercana a nosotros, era una parte de la familia y era como, si lo dices a ti no te van a creer, porque a mí me quiere mucho. Hay que Entonces escucharlo, definitivamente. ujú, el chantaje ahí siempre hasta que dije no. Y en una terapia fue que me di cuenta que realmente, lo que realmente había pasado. Entonces con esto yo decido hacer e impactar y decir, no, es que yo estoy trabajando con muchachas que pasaron lo mismo, me doy cuenta que esto me pasó, me di cuenta que esto realmente fue un abuso, una violencia, entonces yo ya no quiero permitir esto y por eso viene mi otro proyecto del que vamos a hablar un poquito más adelante también, ¿no? El no Claro. querer seguir, que ellas sigan vulneradas. Y, y, y conversando justo de este proyecto del que nos vas a contar, eh, entiendo que tú te independizas justamente pasando poco tiempo que tu madre falleció, que tu mamá falleció. ¿Cómo Correcto. encontraste las fuerzas para, para no echarte para atrás y seguir adelante? Es que eres como la segunda persona que entrevisto y usaron ese fallecimiento de un ser querido como motivación para seguir adelante y agarran como impulso. ¿En tu caso Ujú. fue igual? Sí, mi proyecto ya estaba, tengo 4 años creándolo, pensándolo, labrándolo, por así decirlo, ¿no? Ilustrándolo, proponiéndole a las personas que se unan. Ujú. 4 años y justamente el año que decido inaugurarlo y que había conseguido todo es el año que fallece mi madre. Mi mamá falleció el 28 de agosto del año pasado y mi proyecto se iba a inaugurar justamente en septiembre. Entonces, bueno, primero contando un poquito de lo que pasó con mi mamá, un día ella se sintió mal, la dejó en el hospital, ella ya le iban a dar de alta. Yo me voy a la Ciudad de México porque tenía que buscar mi carta de naturalización, porque hoy por hoy ya soy ciudadana mexicana, después de 9 años. Y hablé Wow. con ella una noche antes y más, todo bien, sí, llegaron, sí, súper bien, y aquí. Y el día siguiente me levanto con la noticia de que mi mamá la tienen que ingresar a una cirugía de alto riesgo y que había entrado en un estado de choque. Entonces, bueno, me regreso, nos regresamos y entro, llego justo cuando mi mamá ya la están ingresando a quirófano. Mi mamá ya del quirófano no despertó, duró 15 días en terapia intensiva. Bueno, era terapia intermedia, pero realmente estaba en terapia Ujú. intensiva, conectada. Eh, y, y para mí fue como, bueno, ya no puedo hablar con ella, ya no puedo hacer nada. Mi mamá 15 días, exactamente 15 días después fallece. Ella ya, pues su cuerpo ya hizo colapso, ya no pudo seguir como viviendo con las máquinas y demás. Entonces,
digo, bueno, ¿qué sigue, no? Sigue una etapa de duelo, sigue una etapa de tristeza, sigue una etapa de reinventarse, de qué va a pasar ahora sin, como sin el ser amado, ¿no? Ujú. Y en eso volteo a ver a mi prometida y le digo, oye, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué sigue? Quiero inaugurar porque yo no puedo dejar de hacer esto, porque mi mamá creía mucho en que esto se iba a dar y creía mucho en que yo lo iba a hacer. Entonces, 5 días después, Oriana iniciando el proyecto, sin poder vivir como toda esa etapa que hoy vivo de duelo, porque ya han pasado Ujú. 5 meses. Entonces, Wow. ya inauguro exactamente, bueno, abro la casa el 5 de septiembre. Ingresan las muchachas, Ajá. tenía 4 muchachas en ese momento con sus hijos, eran 4 mujeres y eran 6 niños, no, 5 niños. Abrimos, la casa estaba en ese momento pues bien, ¿no? Tenía todo, alimento, luz, todo adecuado. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que la gente come, de que la comida se acaba y que yo no tenía realmente personas que me apoyaran semanalmente o mensualmente con eso. Pero dije, bueno, no me voy a echar para atrás con esto, de alguna manera esto tiene que salir adelante. Y mi mamá cumpleaños el 24 de septiembre, bueno, cumpleaños el 24 de septiembre y dije, este día es el momento de inaugurar. Entonces, el 24 de septiembre del 2024 yo inauguro la casa hogar que se llama Mamá Trascendente. Y Ujú. Qué y bien. resulta que, ajá, y resulta que este nombre yo lo elegí antes de que mi mamá pasara por todo esto. Yo no sabía que la que iba a trascender iba a ser mi mamá, ¿no? Entonces, resignifico como toda esta parte de, bueno, mi mamá trasciende y me enseña como toda esta parte altruista porque quien conoció a mi mamá sabe perfectamente que era una mujer, aunque era muy seria, o sea, estaba totalmente entregada a la gente desde su silencio. Y si a alguien le hacía falta algo, Mercedes era la primera que decía, ve y llévaselo, ¿no? Entonces me enseñó a toda esta parte, más toda mi trayectoria en el refugio, creo que me hizo decir, no, esto no se puede quedar así. Hoy por hoy ya cumplimos el mismo tiempo de mi mamá, pues 5 meses de haber inaugurado y uno de los grandes retos que me he encontrado, Rafael, y que le digo a todas las personas que en algún momento tienen su corazón altruista, es que los que estamos de encargados de este lado de alguna organización necesitamos demasiado apoyo, demasiado ganas de querer ayudar, porque muchas veces, ¿cómo te ayudo? Y se desaparecen y ya no los volví a ver, entonces es como, bueno, me puedes ayudar quedándote y estando pendiente de mi proyecto, de las muchachas, de los niños. Y el mayor reto es incluso poderles dar de comer, no poder salir a trabajar, porque hoy en día la casa se mantiene del trabajo que hacemos mi prometida y yo, porque por sí sola no se puede mantener, ¿no? Entonces, trabajar para poder mantener el proyecto y que ¿Y de qué ellas manera, tengan una mejor. Sí, y de qué manera dime. se financian? O sea, ¿de dónde llegan los recursos como tú dices, para mantenerlas, para alimentarlas? Porque eso requiere financiamiento. Lamentablemente, te voy a confesar algo. Como ya son muchachas de 18 años, me cuesta mucho poder convencer a la gente de que ellas siguen necesitando la ayuda, porque son muchachas de 18 años con niños de 6, entonces saca la cuenta de cuándo tuvieron sus bebés, ¿no? Claro. Entonces, poderles explicar es que siguen estando en estado de vulnerabilidad, pero no queremos que se vayan a la calle o con la familia donde fueron agredidas. Entonces, pero Por ya supuesto. pueden trabajar. Sí, pueden trabajar, pero ¿cómo ahorran? ¿A quién van cuando necesitan dejar al niño, cuando se enferman y tienen que trabajar? ¿Quién los ayuda con la Ajá. guardería? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Entonces, ahí es donde entra la irracionalidad de la gente de decir, bueno, ¿para qué abrió las patas, no? Y es como, ¿cómo te cuento que hay una carpeta de investigación abierta porque fue una violación? ¿Cómo te lo explico? No, que no fue porque abrió las patas. Claro. Entonces, realmente el financiamiento viene de nosotras, de las que trabajamos. No hay financiamiento ni de gobierno, porque no es una casa constituida legalmente ante el gobierno, porque nos piden
N cantidad de cosas que requieren mucho financiamiento que no, Ujú. ahorita no tenemos y que lo que hacemos es apoyarlas desde donde nosotras podemos y que ellas mismas con su trabajo nos colaboran y dicen, bueno, es que hace falta esto, yo lo pongo, hace falta esto, yo lo pago, mira, Ori, hoy no trajimos esto, conseguimos esto. Entonces es como un trabajo en equipo ahorita. Excelente. Pero cuando tú me dices que trabajas, ¿qué hacen? O sea, ¿hacen alguna actividad? ¿Venden algo? No, yo soy terapeuta, soy Ah, psicóloga y de ahí nos mantenemos. Ya hace un mes yo renuncié a la Casa Hogar del Refugio, que es donde trabajaba antes. Entonces me dediqué completamente a la terapia y de ahí es de donde sacamos y nos mantenemos. Por otra parte, pues mi prometida tiene su trabajo y entonces, bueno, de ahí vamos bardeando de dónde. claro. Sí, 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 bueno, eso hace más admirable tu trabajo porque de alguna manera no tienes esa entrada y prácticamente estás financiando tú misma tu propio proyecto y lo estás Ujú. haciendo con tu trabajo terapéutico. Eso hace Así es. que también sea muy maravillosa tu historia. Estoy seguro que vas a conseguir los recursos y estoy seguro que se produce muchísimo y vas a poder Muchas ayudar gracias. a muchas más personas. Yo estoy seguro de eso. Primero Dios. Eh, sí, señor, primeramente Dios. Eh, bueno, ya hablamos de cuáles han sido como tus desafíos más importantes, ¿no? Sobre todo el financiamiento es un desafío importante, pero desde el punto de vista terapéutico, ¿has tenido también algún desafío importante con las personas a las que ayudas? Sí, sí, de hecho, bueno, eran cuatro y quedan dos, pero porque bueno, también hablando un poco del estilo de crianza, la crianza que ejercieron mis padres en mí fue muy emprendedora. Fue de lo necesitas, tienes que trabajarlo, nunca nos dejaron de apoyar, pero siempre era como, bueno, trabaja, ¿no? Trabaja, estudia, haz las cosas. Entonces, esto mismo yo se los exijo a ella, ok, yo te ayudo, yo te estoy dando techo, comida y demás, pero necesito también un poquito de tu parte, que mantengas a tu niño limpio, que le des escuela, que bueno. Y uno de los retos más grandes ha sido que cumplan 18 años y creer que por cumplir 18 años ya la calle les va a dar una llave para una casa, para un carro y 1 millón de pesos asegurados, ¿no? Para que no trabajen y se sientan muy libres. Ujú, Entonces, ujú. como estuvieron tanto tiempo resguardadas en una institución, crean un fenómeno, ¿no? Que se llama institucionalización. Es el fenómeno de institucionalización. Y es que se Ah, acostumbran a que las instituciones les dan todo de manera gratuita. De que si necesitan un pantalón, la institución se lo da. De que si quieren comprar maquillaje, la institución tiene y se los da. Y ujú. aquí no, se encuentran con la realidad, que es lo que realmente tú y yo y las personas que están conectadas vivimos. Y es que tenemos que pagar las cosas. Nada nos lo van a dar gratis. Totalmente. Ojalá si fuera, ¿no? No es que vas al supermercado y dices, ay, fíjate que tengo una casa hogar y me van a decir, tienes que pagar el mercado. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Entonces ellas se encuentran con esta realidad y piensan que las encargadas somos las malas. Es que tú, y es que me estás exigiendo, y te digo, claro, es que te tengo que exigir porque un adulto normal, en una vida normal, le exigen. Yo le tengo que rendir cuenta, aunque yo sea la encargada de mi proyecto, a la persona que me prestó el lugar donde estamos viviendo. Totalmente. Entonces yo tengo que exigirte a ti a lo mejor una mensualidad mínima, tengo que exigirte que me llegues a una hora correspondiente porque no voy a aceptar que me llegue a las 11 de la noche porque tu niño está aquí esperándote. ¿No? Entonces Totalmente. como esos han sido los desafíos a nivel emocional y poblacional que hemos tenido. Sí, es como que se reprograme un poco la mente y la conducta de las personas a las que estás ayudando. Sí. No he leído ninguno de los saludos, te han saludado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Admiración, respeto, qué labor tan dura, excelente labor.
has tenido muchos comentarios positivos. No he querido interrumpirte para leerlos porque quiero aprovechar al máximo esta conversación que estamos teniendo tú y yo y que por supuesto estamos compartiendo con todas las personas que están conectadas. Así Eh, es. ¿Cómo pueden las personas ayudarte y pueden sumarse a esta labor que tú haces? Bueno, primero difundiendo el proyecto. Para mí esto es de suma importancia. Ayúdenme por favor a difundir el proyecto lo más que se pueda. Mientras a más personas lleguemos, mejor va a ser el impacto que esto tenga. Porque también Claro, confesándote, pues llevamos 5 meses, pero también ha sido un reto para mí pensar, bueno, ¿será que esto de verdad no va a funcionar? Porque va a llegar al punto de que por mi bolsillo yo no pueda sostener esto. Entonces, también el apoyo económico es demasiado necesario. Si tienen claro. un amigo o si tienen a su jefe o lo que sea que digan, es que quiero apoyar alguna casa, aunque estés en el extranjero, buscamos la manera de que el recurso pueda llegar a la institución. Quizás no te puedo dar factura, pero te puedo dar un video y te puedo dar una carta de agradecimiento. Entonces, a nivel económico es lo que más estamos necesitando. Por Pero supuesto. ¿cómo obtenemos esto? Con la difusión. La gente necesita difundir, 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 que esto es un proyecto que aunque sea chiquito, que aunque yo no sea religiosa, que aunque no pertenezca quizás a alguna congregación, Ujú. que muchas cosas, ¿no? Porque es más fácil creer en una congregación que creer en un seglar que solo se le ocurrió la idea de abrir una casa para jóvenes vulnerables. Tengo pruebas y evidencias diarias de lo que se está haciendo con el recurso. Entonces, si conocen a alguien que sepan que a lo mejor fueron hijos de mamás solteras y que quieren a lo mejor hacer un proyecto altruista, derívenmelos. Yo hablo con ellos, les muestro el proyecto, les muestro la casa, aunque sea en línea. No pasa nada si estás en otro país. Quienes queremos ayudar, vamos a ayudar desde cualquier parte de donde estemos y como sea, Claro, pero difundiendo esto es como logramos a más personas. claro. Bueno, yo de mi parte me comprometo a difundir lo más posible este video. Yo normalmente lo guardo, lo limpio un poco, lo subo a otras redes y pues ese sería como mi trabajo principal eh, para apoyarte de alguna manera. Te lo Y yo solo agradezco espero mucho. que lleguen estos recursos que estoy seguro van a llegar. Bien, hablemos ahora un poquito, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar un poquito de lo que tú hablas. Entre lo que tengo de documentación tuya, tú hablas de bioenergías y hablas de el bienestar emocional y físico. ¿Tú puedes Correcto. hablarnos un poquito de eso? Vi que me gustó, muchas de esas cosas que me llegó, la información que me llegó, me gustaron, como las meditaciones, como eh, el- la escucha activa, como el estar el aquí y el ahora. Eh, Conversanos un poquito acerca de este trabajo que tú haces, que también de alguna manera te ayuda con tu proyecto. Sí. Bueno, mi carrera principal fue desarrollo humano y bioenergía, y precisamente la bioenergía se trata de como toda esta energía vital que el cuerpo tiene, ¿no? Y Ujú. que la vemos reflejado en el día a día. Y que todas las personas, si nos levantamos el día de hoy, es porque tenemos nuestra energía vital activa para hacer las cosas que vamos a hacer hoy. Pero esta energía vital también se contamina de situaciones, se contamina de las personas que nos rodean, se contamina de el estado de ánimo que tengo diario. De repente voy manejando y escucho a personas y disculpa la palabra, ¿no? Pero ¿por qué? Y no sé qué, y van y piten y piten. Entonces, cuando volteas a ver a esa persona y dices, chale, no sabe cuánto se está contaminando en su vida. Entonces llega esa persona a un lugar y todo le sale mal. Nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Que de repente Sí, totalmente, algo pasó mal en el totalmente. día y todo lo demás mal. Y luego viene y te pregunta, ¿por qué Dios? ¿No? Y aquí es donde viene mi concepto de Dios. ¿Por qué Dios me pone esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me Ujú. quitó a mi mamá? ¿Por qué Dios? Dios no está haciendo nada de eso. Tú con tu actitud,
tú con tu manera de relacionarte con los otros, tú con tu falta de responsabilidad de las cosas que haces, pasa estas cosas. Porque Dios, por eso voy, ¿no? Nos dio el libre albedrío para que podamos hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo lo que queramos. Pero Él no te dio el Ujú. arma para que fueras a matar. Entonces, no digas Totalmente. que Dios, es exacto, ¿no? Entonces, la bioenergía y el trabajo que hago regularmente en terapia, si hay algún paciente conectado, lo saben, y es primero contactar, perdón, con lo más profundo de ti y saber que eres un cuerpo y que tu cuerpo tiene un alma y que esa alma tiene un ser y que ese ser necesita ser tratado como tratas al cuerpo. Entonces, como tú tratas tu cuerpo, tratas tu alma y tu alma trata tu ser. Wow. Contaminas tu manera de alimentarte, si no cuidas tu manera de relacionarte, si no cuidas tu manera de dormir, si no cuidas tu manera de utilizar el celular, te vas a contaminar. Entonces, mi terapia para los que deseen quizás en algún futuro tomar sesión consta en platicamos de la situación, entramos a una meditación si es necesario y en esa meditación vamos a encontrar qué área del cuerpo te está afectando, porque son meditaciones guiadas personalizadas, no son meditaciones guiadas las que Ah, aparecen en YouTube. sí. Entonces, te personalizo porque conozco tu raíz, conozco tu problema y toda esta parte de la bioenergía también tiene que ver con lo psicocorporal. Todos los cuerpos están compuestos de sus corazas. Entonces, cada cuerpo, porque cuando te voy a dar este ejercicio rápido, cuando vayas caminando, Ujú. ve los cuerpos de las personas y ese cuerpo te va a hablar. Si el cuerpo está muy encorvado, hay una persona muy masoquista; si el cuerpo está muy derecho, es una persona rígida. Entonces, todo esto conllevó a que yo me diera cuenta que realmente incluso ver a las residentes que tengo conmigo y ver a las mamás solteras normal es totalmente distinto, tanto su cuerpo como su energía. Entonces, mi terapia se enfoca en vamos a limpiar un poco de toda esa energía vital que tienes, hay que depurarla, hay que limpiarla, hay que transformarla. ¿Y cómo limpias? ¿Cómo haces esa limpieza? Hay muchas maneras de hacerlo. Uno es con la meditación guiada, porque, bueno, me ha Ajá. servido mucho. Y otra es desde la conciencia. Recuerda que la conciencia siempre va a ser quien te lleve a hacer cambios y transformaciones en tu vida. Cuando no llegamos a un ciclo de conciencia, difícilmente vamos a poder hacer alguna transformación. Ajá. Ajá, Y sí. que de repente encontramos este diálogo de las personas no cambian. No, las personas no cambian, pero transforman su conducta. Y cuando Claro. transforman la conducta, cambian la manera de relacionarte contigo y con los otros. Cuando Ujú. vives el aquí y el ahora, te das cuenta de que mañana, no hay mañana, no existe mañana. No existe un mañana. Totalmente. Mañana es hoy, Totalmente. hoy es mañana, Totalmente. ¿no? Entonces, ahí Tú has empiezo dicho, yo a limpiar. Ajá. tú, Dime. tú has hablado de algo creo que me dijiste palabras más, palabras menos, algo así de encontrarte con tu conciencia. Uh -huh. Pero yo siento que es difícil conectarte con tu conciencia, es incluso difícil ponerle una descripción, un concepto específico a tu conciencia. Es correcto. Es un trabajo, me imagino que arduo. Duro, de muchas sesiones, y que lo primero que cuando se sienta un paciente en el sillón le digo, esto es un trabajo largo y doloroso. ¿Quieres sentir dolor? Porque esto es de dolor, porque no hay otra salida. Para poder hacer transformaciones tiene que dolerte algo. Correcto. Y va a doler el cuerpo porque aparte trabajamos con lo psicocorporal, entonces se hacen presiones en ciertas partes del cuerpo donde está bloqueado para poder desbloquear. Y entonces de repente preguntamos, ¿este dolor a qué se parece? Y entonces dentro del llanto y el dolor dice, es que, ¿a qué se parece? Cuéntame, ¿qué te recuerda este dolor? ¿A cuando mi papá? No, Ujú. aquí. Entonces ya ahí se hace una entrada de conciencia, doloroso, sí, tiene que ser, pero vamos a la Ujú. conciencia, desbloqueamos, trabajamos con el cuerpo, trabajamos con el alma y trabajamos con la mente. O sea,
un trabajo completo. completo. Excelente. Y este tipo de terapias te ha ayudado mucho con las jóvenes o con las personas con las que has trabajado en tu nuevo proyecto? En el nuevo proyecto, fíjate que no lo he hecho porque lo hice cuando estuve en la casa hogar. Ah, Entonces, mi trabajo con ellas éticamente termina cuando me relaciono directamente con ellas. Entonces, yo lo que digo es, tienes mm, que seguir yendo a terapia, tienes que seguir trabajando en ti, mm, porque si no, no vas a encontrar cambios significativos. mm, Y también tienes que cambiar los hábitos que tienes. No me puedes decir, es que yo no veo ningún resultado de la terapia cuando no estás haciendo las tareas que te deja el terapeuta, por ejemplo, claro, claro. ¿no? Y más Entonces, o como darle menos, seguimiento. así como para, más o menos como cuánto tiempo llevaría una persona para que pueda decir, ahora estoy empezando a ver cambios, ahora sí voy a tener cambios. Mira, hay personas que desde la primera sesión dice, ya me pude divorciar, ¿no? Así, desde la primera sesión, no hizo falta más. Y hay personas que necesitan muchos meses de sesión para poder salir adelante. Yo tengo un estimado. A mí no me gusta tener pacientes 2, 3 años en terapia. Esto se vuelve un círculo vicioso. Claro, Entonces, y hay como un apego hacia el terapeuta. exacto, entonces lo que vamos trabajando es con base en resultados. Bueno, hoy vamos a hacer esto y esto y esto en la sesión y esto y esto y esto te corresponde hacerlo afuera. Si yo te hago esto en la sesión y tú no haces esto afuera, entonces no vamos a poder avanzar, pero va a tener un Claro, límite. Entonces es cuando ya los confronto y yo soy el tipo de terapeuta que digo desde mi profesionalismo, yo te tengo que derivar porque quizás mi modelo de terapia no te está funcionando, porque eso tenemos que reconocerlo y de repente claro, el terapeuta se pierde en eso, el ego, volvemos al ego, ¿no? El ego de que yo lo puedo todo y yo puedo con todos los pacientes, eso es mentira, claro. ni lo puedes todo ni puedes con todos los pacientes, tienes que buscar la manera de Ujú, que la persona entre en un bienestar y si tú con tu terapia o con tu modelo no está entrando en un bienestar, entonces tienes que buscar la manera de que haya otra herramienta para ese terapeuta o para esa persona. correcto, correcto. Me gusta tu estilo, me gusta sobre todo la sinceridad al empezar a conversar con un paciente, con un cliente, porque a veces creen que uno tiene una varita mágica y que con esa varita mágica se le van a arreglar todos sus problemas y, y no se atreven a dar el paso. Así Ese, es. como dices tú, ese dolor. Uh eh, -huh. Hay que confrontarlo, hay que tener fuerza y mucha valentía para confrontar ese dolor y superarlo, porque a la final es eso, superar ese dolor y no Así es. quedarse toda la vida en el mismo lugar. Fíjate, Rafael, que tengo yo un concepto rápido, que no te va a abarcar tanto tiempo, que si al que le pueda servir, pues adelante. Ajá, Yo siempre les digo ujú, que el dolor, el duelo, la pérdida es como una cicatriz. Cuando se abrió la primera vez o cuando se abrió la herida, dolió un montón. Y luego a través de los claro, años vas viendo y recuerdas que te dolió, pero ya no te duele como te dolió en el momento en que se ujú, abrió. Entonces es sanar la herida y seguir y ver la herida y a lo mejor decir, ay, me dolió, ¿no? Y recuerdo y lo platicas y te vuelve a doler, pero ya no está la herida, ¿no? Entonces, claro, ese es el motivo de ir a terapia, es, bueno, ahora veo mi cicatriz desde otro punto de vista. está bien. Yo he tenido, o sea, o he conocido o he sabido de casos de personas que prefieren, como yo lo digo, levantar la alfombra y colocarlo ahí y no Uh tocarlo. -huh. Pero cuando lo tocan por alguna razón, y sobre todo que la vida, hasta que no aprendes la lección, te va repitiendo como los mismos patrones, entonces no les queda otra que sacarlos adelante. Entonces, Claro. ¿qué recomendaciones le darías tú a esas personas que prefieren no tocar? En el momento que necesiten tocarlo, lo vamos a hacer. Siempre yo digo, lo tienes debajo del tapete, está bien. Vamos a trabajar 5 sesiones con tu dolor debajo del tapete, pero el dolor va a seguir estando. Claro, Entonces, obviamente, como hay un cobro del por medio, yo te digo,
a mí no me interesa seguirte cobrando como terapeuta. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando. ¿Y dónde queda mi profesionalismo y mi ética y mi trabajo y todo lo que estudié? Claro. Entonces, ¿va a ser hoy el momento de que lo vas a sacar o cuándo lo vas a sacar? ¿Cuándo lo quieres trabajar? Obviamente no se le fuerza a ningún paciente a que, bueno, hoy vamos a trabajar con tu Totalmente. mamá que se acaba de morir. No, no, eso no pasa. Pero lo que sí pasa es que paulatinamente van a haber situaciones que va a trabajar el paciente que nos va a llevar a esa herida y va a llevar a que el mismo paciente, sin querer queriendo, como dice el chavo, jale el tapete y salga. Exactamente. Si tú pudieras darle un mensaje no vamos a decir que a las mamás, porque no digamos que le queremos hacer llegar un mensaje a todas esas jóvenes que probablemente se puedan convertir en víctimas en un futuro, eh, y les toque pasar por eso, o como que se preparen para que cuando les toque pasar eso tengan la fuerza y la valentía de evitarlo. ¿Qué mensaje le darías? Fíjate, Rafael, que más que a las jóvenes, uno me voy a toda la población a decir, si fuiste víctima o eres víctima de algún abuso o violencia, es momento de decirlo. No hay mañana, no hay ya lo va a dejar de hacer, no hay flores que valga el golpe, no, no. Primero es háblalo. Sí, habemos personas que te vamos a creer y te vamos a acompañar en todo el proceso. Es Entiendo. es una mentira que nadie te va a creer. Es una mentira que es que te voy, es mentira. La mentira la tienen ellos, la verdad la tienes tú. Y tenemos que unirnos a hacer más campañas de apoyo hacia mujeres y hombres, niños y niñas, adolescentes que estén viviendo situaciones de abuso y violencia. El no quedarse callado para mí es el mensaje más grande que les puedo dar. Una persona que se cayó 21 años les dice no te calles, porque luego lo que continúa el silencio es que si tienes hijos o tienes nietos se repita, las situaciones se repiten hasta que lo decides hablar. Y tengo un claro ejemplo de un familiar que ya me dijo, no, es que me está pasando esto. Y dije, claro, es que ya yo lo hablé. Entonces, obviamente mi familiar puede venir a decirme a mí, me está pasando antes de que le pase. ¿Sabes qué? Sospecho de que esto puede ser. Y el mensaje es, no estás sola por ninguna circunstancia. Si piensas que realmente tu familia no te va a hacer caso, que las personas que están a tu alrededor no son las personas de confianza, hay miles de grupos de apoyo por Facebook que estoy segura que te van a resguardar incluso del agresor. Bueno. Entonces es no callarse, eso es principal. Y entender también es un mensaje que les quiero dar, que todas las personas que fuimos víctimas ya no somos. Entonces, dejar el victimismo a un lado, porque ya no soy, una vez que lo hablo, lo trabajo, ya no soy víctima y me pongo a ayudar o me pongo a hacer algo por mí, para que no se vuelva a repetir la historia en el otro. Porque ese agresor que tú estás dejando afuera por no denunciarlo, está agrediendo a alguien más. Entonces, por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a tu vecina, por amor a tu sobrina, por amor a lo que sea, háblalo y dilo a tiempo. Y no es Muy un bien. regaño, es un consejo de una persona que ya pasó por ahí. Sí, sí. Mira, me llevo muchas cosas muy valiosas de esta conversación, muy inspiradoras. Eh, Quiero manifestarte mi profunda admiración y mi profundo respeto al trabajo que haces. Y creo que estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que se han integrado al en vivo. eh, y y de verdad, aspiro que este proyecto se multiplique y que siga creciendo y que, como yo digo, cada vez que voy a iniciar un nuevo en vivo, yo le pido a Dios y le digo que ojalá este hilo dorado conductor le llegue a la persona que le tiene que llegar y logre el objetivo que es, yo lo llamo hacer clic porque soy Claro. informático, que haga clic y la persona recapacite, piense y, y tome una mejor decisión. O sea,
ojalá que con todo esto que acabamos de hacer y que pienso seguir difundiendo para que tu proyecto salga adelante, para colaborar a tu proyecto, para que salga adelante, me siento muy gratamente eh, honrado de esta conversación y de todo el aporte que tú nos has dado. Eh, una frase, yo siempre recojo frases claves de lo que me mandaste. Tú me dices, en cada desafío hay una oportunidad de evolución y en cada momento de dificultad hay una Una semilla de semilla de aprendizaje. aprendizaje. Me encantó esta frase porque yo también me considero un aprendiz. Yo toda la vida voy a aprender y seguiré aprendiendo hasta el último suspiro de aire que me quede. Yo voy a estar aprendiendo. Y me parece que hoy me puedo dar un banquete de aprendizaje con la labor que hiciste. Me siento muy agradecido por esta conversación. Y nada, me gustaría que des unas palabras de cierre y nos Me caí. digas a las personas que estamos, eh, bueno, no era para que te emocionaras tanto, pero El sí, qué bueno. teléfono, bien Ah, emocionado. ah, eh, cuéntanos como unas palabras de cierre y dónde las personas te pueden encontrar, dónde pueden saber de Pri- ti, de tus terapias y del trabajo que estás haciendo si quieren colaborar contigo. Bueno, principalmente en mi Instagram siempre estoy como activa, aunque no haya publicación, siempre lo reviso. Es Oriana Olaizola, en Facebook estoy igual, Oriana Olaizola. Y un mensaje Ah, que quisiera darles es, nunca dejen de mirar a la persona que tienen enfrente. A veces, eh, por estar en el teléfono, dejamos de mirar a las personas que realmente necesitan un poquito de ujú. nosotros. Y a veces mirar a los ojos basta con saber que la persona tiene una situación de crisis, una situación de miedo, una alegría muy profunda. Dejen el celular un ratito y fíjense en las personas que tienen enfrente y que tienen al lado, fíjense en los problemas sociales. Y si tienes la oportunidad de que el altruismo y el amor hacia el otro entre en tu corazón, hazlo de lo más sencillo, mirar al otro. No necesitas ir tan lejos, ni siquiera ir a una casa hogar. Necesitas ir caminando y ver que hay alguien que necesita, aunque sea un vaso de agua. Y bien lo dice en un evangelio, cuando cuando le diste de beber al que tenía sed y vestiste al que no tenía vestido, también lo hiciste conmigo. Entonces, llévate ese aprendizaje y que Dios no es un Dios castigador, ni que está buscándote a ver qué estás haciendo mal. Él simplemente te está dando la oportunidad de vivir hoy y tú decides qué hacer con esa oportunidad. Oriana, muy muy agradecido por tus palabras, agradecido por tu historia, muy agradecido por la enseñanza. Como te dije, yo voy a encargarme difundir lo más que pueda este video y de alguna manera contribuir con el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Oriana. No, Rafael, muchas gracias a ti por la oportunidad, por regalarme este espacio para poder platicar un poco tanto de mi persona como del proyecto que tanto pues he Ujú, amado y anhelado todo este tiempo. Y ojalá también este proyecto que tienes en pie, que es Liderazgo en Acción, pueda seguir ujú. creciendo y llevar el mensaje a la persona correcta en el momento indicado. Sí, yo también espero que eso sea así. Y créeme que me he sentido muy lleno, eh, muy, me he sentido que he sumado un complemento más a mi vida porque la sentía un poco vacía solamente con el trabajo como profesional, como informático y, y sobre todo en otro país y bueno, no quizás con un ambiente laboral aceptable, pero esto me ha ayudado muchísimo y ha sido como algo que me ha ayudado a drenar esto que por lo que estoy y he estado pasando también. Sí, claro, como todo lo que nos pasa en la vida nos lleva a un fin. Nada más tenemos que escuchar Totalmente. cuál es el fin. Exactamente.